Buenos días, ingeniera Verónica Izumi Condori Jara. En esta oportunidad vamos a realizar la evaluación para el Consolidado 1, actividad grupal. El tema a realizar es tectónica de placas. El tema es una teoría clave de la geología, que explica cómo se mueven grandes fragmentos de la litosfera llamados placas tectónicas. Gracias a esta teoría entendemos terremotos, volcanes, montañas y la dinámica de los océanos. Bueno, los estudiantes que estamos para realizar este trabajo es mi persona Nireli Quispe Cueva y mi compañero Freddy Huaita Tapara. Como siguiente diapositiva tenemos introducción. La tectónica de placas es una teoría fundamental en la geología porque nos ayuda a entender cómo funcionan el planeta Tierra por dentro, ¿no? Cómo funciona. Lo que plantea es que la litosfera, que es la capa más externa de la Tierra, no es continua, sino que está dividida en grandes bloques llamadas placas. Esas placas flotan y se desplazan lentamente sobre una capa más plástica y que se encuentra debajo, ¿no? Bueno, como se ve en la imagen, también llamada astenosfera. Aunque estos movimientos son muy lentos, a veces solo unos centímetros al año, tienen efectos más enormes. Producen, por ejemplo, terremotos, originan volcanes, forman montañas y también modifican la forma de los océanos más que todo, ¿no? En otras palabras, gracias a esta teoría podemos comprender gran parte de los fenómenos naturales que vemos en la superficie terrestre. Siguiente diapositiva. Eh, bueno, Vamos a considerar el contexto histórico. El origen de esta idea se remota a 1912, cuando Alfred Wegener propuso la teoría de la deriva continental. Él afirmó que hace millones de años todos los continentes estaban unidos en un solo supercontinente, al que llamó Pangaea, y que con el tiempo se separaron y se desplazaron hasta alcanzar su posición actual. En ese momento, muchos científicos, no le creyeron, porque Wegener no pudo explicar el mecanismo que hacía mover los continentes. Sin embargo, en la década de 1960 aparecieron nuevas evidencias científicas que confirmaron su propuesta y que permitieron el desarrollo de la teoría moderna de la tectónica de placas. Es decir, lo que empezó como una idea bastante cuestionada, con el tiempo se convirtió en algo con una base más sólida, ¿no? De que es la geología moderna. Ahí vemos en la imagen, ¿no? Al señor Albert Wegener. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Fundamentos de la teoría. La teoría se basa en entender la estructura de la Tierra, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos ver en la imagen, tenemos dos imágenes, ¿no? Que le hemos tomado como referencia para podernos ubicar. La litosfera, que incluye la corteza y una parte del manto superior, está fragmentada en placas que se mueven sobre la astenosfera. El motor de este movimiento son las corrientes de convección del manto que se producen por el calor interno de la Tierra. Este calor genera movimientos ascendentes y descendentes en el material del manto. Que empujan, ¿no? Separan o hacen chocar las placas. Por eso podemos decir que aunque la superficie terrestre, parece estable, en realidad está en constante movimiento debido a la energía que proviene del interior de la Tierra. Siguiente diapositiva, por favor. Continuando, tenemos la estructura de la Tierra. Para entender mejor la tectónica de placas es necesario repasar cómo está compuesta, ¿no? Está compuesta la Tierra en su interior. Ahí tenemos una imagen referencial. Ahí se puede ver que en el centro tenemos el núcleo interno, que es sólido y está formado principalmente por hierro y por níquel. Luego vemos que tenemos ahí el núcleo externo, que es líquido y es responsable de generar el campo, ¿no? Campo magnético terrestre. Tercero tenemos que está encima, se encuentra el manto, que es la capa más voluminosa, ¿no? Y está en movimiento constante para las corrientes de convección. Y finalmente tenemos la corteza, que es la capa más externa y delgada, se podría decir, ¿no? Que está dividida en corteza continental y oceánica.
Las interacciones entre todas estas capas es la que hace posible el movimiento de las placas tectónicas y por lo tanto la dinámica de nuestro planeta. Ahí se puede verse, ¿no? En la imagen que hemos referenciado. Bueno, principales placas tectónicas. Actualmente los científicos han identificado 8 placas tectónicas principales: la Pacífica, Sudamericana, Nazca, Norteamericana, África y la de Euroasiática, Indo-Australiana y la Antártica. Bueno, además de estas, existen placas menores como que es la del Caribe, la de Cocos o la de Escocia. Todas estas placas están en constante movimiento, aunque de manera muy lenta, se podría decir, ¿no? Avanzando entre 2 a 15 centímetros al año. Pueden parecer poco, pero a lo largo de millones de años, estos desplazamientos han cambiado totalmente la configuración de los continentes y, bueno, y los océanos, ¿no? Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí tenemos tipos de límites de placas. Bueno, dependiendo de cómo se interactúan entre sí, los límites de las placas se clasifican en 3 tipos. Bueno, los más principales, ¿no? 3 tipos principales. Tenemos la convergentes, divergentes y la transformantes. Bueno, la primera, las convergentes, son aquellos donde las placas chocan. Este proceso forma grandes, por ejemplo, cordilleras, volcanes y provocan sismos, ¿no? Un ejemplo puede ser, claro, la cordillera de los Andes. Las divergentes, aquí las placas se separan, se crean nuevas cortezas terrestres, especialmente en los océanos. Por ejemplo, el ejemplo más conocido es la de la dorsal mesoatlántica. Y bueno, por último tenemos las transformantes. En este caso, las placas se deslizan lateralmente una junto a la otra, ¿no? La que generan terremotos de gran intensidad. Por ejemplo, el clásico es la falla de San Andrés en California. Bueno, como en el caso que se había explicado, ¿no? En el salón con la docente. Estos 3 tipos de límites son la clave para explicar la mayoría de fenómenos geológicos que afectan en nuestro planeta. Bueno, voy a darle el pase a mi compañero para que pueda exponer las siguientes diapositivas. Evidencias científicas modernas, distribución mundial de terremotos y volcanes, concentrados en límites de placas, expansión del fondo oceánico, comprobada con datación de rocas basálticas, paleomagnetismo, bandas magnéticas simétricas en el suelo marino, avances tecnológicos con GPS que miden con precisión el movimiento de las placas. Distribución de terremotos y volcanes. Evidencia. No están dispersos al azar. Forman cinturones precisos que delinean los bordes de las placas tectónicas. Ejemplo, el cinturón de fuego del Pacífico. Expansión del fondo oceánico. Evidencia. La edad de las rocas del fondo marino aumenta progresivamente al alejarse de la dorsal oceánica donde se crea nueva corteza. Paleomagnetismo. Tenemos lo siguiente, evidencia. El suelo marino presenta un código de barras de bandas rocosas con polaridad magnética normal e inversa, simétrica a ambos lados de la dorsal. El cinturón de fuego del Pacífico. El cinturón de fuego del Pacífico es la zona con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta, rodeando casi todo el Océano Pacífico. Se estima que más del 75% de los volcanes activos del mundo se encuentran en esta región. Perú forma parte de esta zona de riesgo, lo que explica la frecuencia de terremotos y erupciones volcánicas en nuestro territorio. El cinturón de fuego es una zona que forma de herradura que rodea el Pacífico. Concentra el 75% de los volcanes y el 90% de los terremotos del mundo. Se forma por el choque y subducción de placas tectónicas. Es la prueba más evidente de la dinámica de la Tierra. Interacción Nazca Sudamericana. La placa de Nazca se
subdivide bajo la placa sudamericana a razón de unos 7 centímetros por año. Este proceso es dado origen a la cordillera de los Andes, la gran profundidad de la fosa peruana. Ejemplos en Perú: terremoto de Pisco 2007, magnitud 7.59, causada por subducción. También tenemos la placa de Nazca, se hunde bajo la sudamericana. Es un proceso llamado subducción. Esta colisión forma la cordillera de los Andes, levantándola continuamente. La fricción entre placas genera megaterremotos y una intensa actividad sísmica. La subducción crea el cinturón de volcanes del sur del Perú. Riesgos y prevención. El Perú, al estar en una zona de alta sismicidad, requiere constante preparación frente a terremotos y erupciones. La comprensión de la tectónica permite diseñar planes de prevención, aplicar normas de construcción sismo resistente y educar a la población en temas de seguridad y respuesta rápida ante desastres. Terremotos, colapsos de edificios y tsunamis. Prevención, construcción sismo resistentes con planes de evacuación. Volcanes, flujos piroclásticos y cenizas. Prevención, sistema de monitoreo y mapas de riesgo. Sistemas de alerta temprana y educación. 3. Importancia global. La teoría de la tectónica de placas no solo explica la dinámica terrestre, sino que también permite localizar recursos naturales, petróleo, gas, minerales y comprender la distribución de continentes y océanos. Es fundamental para la investigación geológica, la ingeniería civil y la planificación territorial. Moldea el planeta, forma continentes, océanos, montañas y fosas, creando la diversidad de paisaje de la Tierra. Regula el clima. El ciclo del carbono mediante volcanes y erupción ayuda a regular la temperatura global a largo plazo. Sostiene la vida, recicla nutrientes, influye en la evolución de las especies y mantiene los hábitats oceánicos como fuentes hidrotermales. Cortes tecnológicos. GPS mide el movimiento de placas con precisión milimétrica. Satélites observan deformaciones en la corteza. Modelos digitales simulan la dinámica interna de la Tierra. Estos avances han permitido confirmar y refinar la teoría de la tectónica de placas. La tecnología transformó la tectónica de placas de teoría en ciencia de precisión, esencial para predecir desastres y entender la Tierra. En conclusión, la interacción entre Nazca y Sudamericana es un modelo de clave de subducción a nivel global. Es responsable de la formación de los Andes, una de las cordilleras más largas y activas del mundo. Genera megaterremotos y tsunamis que impactan no solo Sudamérica, sino también el Océano Pacífico. Sus volcanes contribuyen al ciclo global de carbono y la fertilización de suelos. Es un laboratorio natural para estudiar riesgos geológicos y procesos de formación de recursos minerales. Su estudio ayuda a entender la dinámica del interior terrestre y la evolución geológica del planeta. Este proceso es un ejemplo esencial de cómo la tectónica de placas moldea continentes, define riesgos y sustenta la vida en la Tierra. Muchas gracias.